Vamos a empezar con la esencia de lo que está pasando en nuestro país, en México. Norma Piña, la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su informe de labores, segundo informe y último, por cierto, informe de su corta gestión, destacó la importancia de la independencia del Poder Judicial, así como resaltando la necesarísima, indispensable protección y salvaguarda de los derechos humanos. En su discurso enfatizó que la justicia no es únicamente una cuestión de leyes o de tribunales, sino también involucra derechos humanos, equidad, ética y dignidad, comprometiendo a todas las autoridades de los distintos niveles de gobierno, advirtiendo que los derechos humanos están hoy en riesgo permanente cuando el poder no puede ser contenido, frenado ni controlado. Como lo he sostenido reiteradamente, la justicia no es solo una cuestión de leyes y tribunales, es una cuestión de derechos humanos, de equidad, de ética y de dignidad que involucra a todas las autoridades de los distintos niveles de gobierno. Los derechos humanos están en riesgo permanente cuando el poder no puede ser contenido, frenado y controlado. Uno de los propósitos de un poder judicial independiente es precisamente proteger los derechos humanos y ser un contrapeso al poder que podría amenazar tales derechos. Es así como el Poder Judicial Federal honra el apotegma de Morelos, que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampara y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario. ¿Quién nos hubiera dicho que se daría por parte de un presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un discurso en el que lo que está haciendo el Poder Judicial es despedirse de la República? Es algo inédito. Durante su informe, la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia habló de un elemento central que es la independencia judicial como un elemento esencial para garantizar un sistema democrático y la protección de los derechos fundamentales. Dijo que en los últimos meses el Poder Judicial Federal ha enfrentado retos sin precedentes, claro, respondiendo con solidez y con fortaleza institucional hasta que se le acabe la cuarta transformación. Las y los ministros que votamos en contra de lo que el gobierno percibió como contrario a su proyecto político, fuimos acusados de traidores, corruptos, aliados de minorías rapaces y de delincuencia organizada y de cuello blanco. E incluso se realizaron alegorías en ataúdes de algunos de nosotros. Todo ello por ejercer nuestra función como jueces y juezas constitucionales y de cara a la sociedad. En cambio, cuando la Corte resolvía casos de forma que se percibía favorable al gobierno, dichas resoluciones se celebraban públicamente y en estas ocasiones se llamaba traidores a la patria y al pueblo a quienes habían promovido medios constitucionales de defensa para controvertir políticas, iniciativas o proyectos gubernamentales. Eso ocurrió, por ejemplo, cuando por no alcanzarse una mayoría calificada en el Pleno para declarar su invalidez en acciones de inconstitucionalidad, quedó vigente la reforma en materia de industria eléctrica. Eso es lo que dice esta mujer, Norma Piña. La ministra también reconoce la labor de los trabajadores tan satanizados por la cuarta transformación en el Poder Judicial, que se manifestaron en defensa constantemente y en todo el país de los derechos ante la eliminación de fideicomisos, destacando ahí el compromiso con la justicia y la protección de los derechos de la población, lo dijo así. He reiterado que, por supuesto, se necesitaba una reforma, pero que no podíamos caer en la salida fácil. El contexto tan complejo que se vive en México
no se lo merece, y mucho menos sus consecuencias, insisto, hoy impredecibles. A mi juicio, ninguna falla justifica la eliminación de tajo de la carrera judicial, menos aún el establecimiento de un sistema que, según la experiencia comparada, no solo no abona a la impartición de justicia, sino que la politiza. Por ello, siempre sostendré que la existencia de un poder judicial federal autónomo e independiente, ajeno a los vaivenes de la política, es un requisito indispensable para la defensa de nuestra democracia que tanto trabajo nos ha costado construir. La realidad que vivimos nos impulsa a demostrar públicamente la esencia de nuestra labor y a reafirmar nuestra convicción de haber servido a la sociedad con profesionalismo, con excelencia, con integridad y sobre todo con un profundo sentido de responsabilidad. ¿Quién nos iba a decir que estaríamos narrándoles a ustedes el final de un poder de la República promovido por otros dos poderes de la misma? Es decir, hoy, en el 2024, estamos presenciando el inicio del fin de la República Mexicana como la conocimos desde que esta fue establecida. Este informe, por supuesto, se presentó en un contexto de tensiones entre el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y, claro, también la ausencia ahí del Poder Legislativo. Se puso en evidencia la ausencia del presidente de la República y de los presidentes de las cámaras en el Congreso. Es decir, no estuvo ni el representante del Senado, ni tampoco estuvo el representante de la Cámara de Diputados. La ministra Norma Piña concluyó reafirmando el compromiso del Poder Judicial con la independencia, con la imparcialidad y la protección de los derechos humanos, elementos que son fundamentales para la democracia y también para la existencia de un Estado de Derecho. Con este aplauso se pudiera estar dando la despedida a la República Mexicana, como la hemos conocido desde que nacimos y antes de ello, hasta la fecha. Y aquí había que aplaudir hasta que nos sangraran las manos. Estamos viendo a una presidente de uno de los tres poderes de la Unión que está dando una despedida ante el país de una manera apresurada, producto de una vendetta política, de un acomplejado que dejó en el sexenio que terminó en su primera fase una ola de desazón, de toda una serie de fallas estratégicas en la economía, en la vida social, en la vida política de México. López Obrador ha sacado lo peor de la República a flor y ha traído hasta ahora una herencia y una estela que es un tufo que huele a venganza, que huele a cicatrices viejas de esquemas políticos que en el pasado tuvieron el deseo de llegar al poder, instalarse en el poder y una vez instalados en el poder, perpetuarse en el poder hasta que el pueblo de México se dé cuenta que hoy ya no hay república,
Ya no hay democracia y lo único que nos queda es el nombre de México. Ese que desde mi punto de vista es con ese nombre de donde nos debemos de detener para defender a nuestro país de estas vicisitudes, de estos vaivenes, de estos golpes que nos han pegado fuerte. ¿Cómo explicarle a los jóvenes de México este cambio brutal que lo estamos viendo tan natural y al mismo tiempo es tan bestialmente, descomunalmente, brutalmente atentatorio en contra de la estabilidad de la República? Vamos a entrar en un sexenio que empieza con el pie izquierdo, que rompe con un poder, que entra de salida con el pie izquierdo en una crisis económica, en una profunda crisis política, en un descreimiento nacional e internacional y sobre todo en una absoluta incompetencia de un gobierno que lo único que sabe es repartirse los pedazos de lo que está quedando del país hasta que nos salga sangre, producto de todo lo que se está sacrificando en aras del poder.